No todas las desapariciones empiezan con un misterio. A veces comienzan con una advertencia, algo tan pequeño, tan sutil, que parece completamente insignificante, pero es una señal que nadie escucha. Estas personas desaparecieron, pero antes de que sus vidas se convirtieran en un enigma, recibieron un mensaje extraño, una señal que quizás nunca debieron haber ignorado. Hoy vamos a explorar casos donde lo inexplicable no fue la desaparición en sí, sino la advertencia que la precedió. Vamos con nuestro primer caso, al que hemos llamado la nota antes de salir. Imagina a un joven preparándose para una noche cualquiera. Es una rutina que ha hecho cientos de veces. Se pone la chaqueta, agarra las llaves y se dirige a la puerta. Todo es normal, pero justo antes de cerrar, algo llama su atención. Hay una nota pegada en la madera. No estaba ahí un minuto antes. La despega, confundido. La letra es pulcra, casi impersonal, y dice solo una frase: no salgas hoy. Su primera reacción es pensar que es una broma. ¿Pero de quién? Él vivía completamente solo. Revisa las cerraduras, las ventanas. No hay ninguna señal de que alguien haya entrado. Todo está en su lugar. No hay nada forzado. Es imposible. Se ríe un poco nervioso. ¿Quién se tomaría la molestia para una broma tan elaborada? Quizás un amigo con una copia de su llave, aunque no recuerda haberle dado una a nadie recientemente. La idea de que alguien desconocido haya entrado y salido sin dejar rastro es demasiado inquietante. Así que después de unos minutos de duda, decide que es solo una tontería. Arruga el papel, lo tira a la basura y sale de casa. Ese fue su último acto conocido. Nunca regresó. La policía inició una investigación exhaustiva. Interrogaron a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Nadie sabía nada. Su desaparición era un vacío total. No había enemigos, ni deudas, ni razones aparentes para huir. Pero lo que más desconcertó a los detectives fue la nota. La encontraron en la basura, exactamente donde él la había dejado. Analizaron la caligrafía, buscaron huellas dactilares, pero no encontraron ninguna coincidencia en ninguna base de datos. Era como si un fantasma la hubiera escrito. El mayor misterio no era dónde estaba él, sino cómo apareció esa nota en su puerta, en un apartamento cerrado por dentro. Nadie pudo explicarlo. Y hasta el día de hoy, el caso sigue abierto, un expediente más en un archivo polvoriento, con la pregunta flotando en el aire: ¿qué habría pasado si le hubiera hecho caso? Ahora, pasemos al segundo caso, la advertencia en el camino. Una mujer conducía sola por una carretera rural que conocía de memoria. Era el mismo trayecto que hacía todos los días para volver del trabajo. Un camino solitario rodeado de campos y árboles, donde rara vez se cruzaba con otros coches. El sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja. De repente, sin previo aviso, el motor de su auto se apagó. El coche se detuvo suavemente en el arcén. Ella, extrañada, intentó volver a arrancarlo. Nada. Las luces del tablero parpadearon una vez y se apagaron. No había ninguna señal de avería. El tanque de gasolina estaba casi lleno. Era un auto relativamente nuevo y nunca le había dado problemas. Revisó su teléfono, pero como era de esperar en esa zona, no tenía señal. Justo cuando la frustración empezaba a apoderarse de ella, las luces del tablero volvieron a encenderse, pero no mostraban los indicadores habituales. En la pequeña pantalla digital donde normalmente aparecía el kilometraje, apareció una sola palabra, escrita en letras mayúsculas y rojas: regresa. Se quedó paralizada, mirando el mensaje. ¿Era una falla del sistema? ¿Un error electrónico tan específico? Parecía imposible. La palabra brilló intensamente durante unos segundos y luego, tan rápido como apareció, desapareció. El tablero volvió a la normalidad. Giró la llave de nuevo, con el corazón latiéndole con fuerza.
y esta vez el motor arrancó al instante, como si nada hubiera pasado. Por un momento consideró hacer caso a la extraña advertencia, dar la vuelta y regresar a la ciudad, pero ya estaba a mitad de camino. Sería absurdo. Pensó que solo había sido una falla eléctrica muy rara y decidió continuar su viaje a casa. Esa fue la última decisión que tomó. Fue la última vez que alguien supo de ella. Cuando no llegó a casa, su familia alertó a la policía. Encontraron su vehículo al día siguiente, aparcado perfectamente en el mismo arcén donde ella se había detenido. Las puertas estaban cerradas. Sus pertenencias, incluyendo su bolso y teléfono, estaban en el asiento del copiloto. No había signos de lucha, ni huellas extrañas alrededor del coche. Simplemente se había desvanecido. Los mecánicos que inspeccionaron el vehículo no encontraron ninguna falla. El sistema electrónico funcionaba a la perfección y no había registro de ningún mensaje de advertencia. La desaparición de la mujer es un misterio, pero la verdadera pregunta es qué o quién le envió ese mensaje. Estos no son simples cuentos para asustar, son historias reales, documentadas, advertencias que existieron, no para causar pánico, sino quizás para prevenir una tragedia, pero en ambos casos la lógica se impuso al instinto. Nadie escuchó, y ese, amigos, fue el comienzo de todo. La delgada línea entre una simple coincidencia y un presagio se rompió, y estas personas la cruzaron, caminando directamente hacia lo desconocido. En la segunda parte exploraremos más casos, cada uno más desconcertante que el anterior. Historias de personas que recibieron llamadas de números que no existían o vieron reflejos que no eran los suyos justo antes de desaparecer. ¿Son estas advertencias obra de una fuerza sobrenatural o una coincidencia macabra? Existen señales que no comprendemos, advertencias que llegan en el momento menos esperado y de la forma más extraña. A veces es un mensaje anónimo en nuestro teléfono, otras es la voz de un desconocido en una calle solitaria. La mayoría de nosotros las ignoraría, las tomaría como una broma pesada, una simple coincidencia o el delirio de alguien. Pero ¿y si no lo son? ¿Qué pasa cuando decidimos no hacer caso a esa extraña sensación, a esa advertencia que parece venir de la nada? Hoy exploraremos casos reales de personas que recibieron un aviso, una última oportunidad para cambiar su destino, y decidieron ignorarla. Sus historias nos recuerdan que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que decidimos no escuchar. Empecemos con el caso de un joven estudiante, una historia que se conoce como la advertencia escrita. Todo comenzó una madrugada cualquiera. Mientras dormía, su teléfono vibró. Un mensaje había llegado. No tenía remitente, ni número, ni rastro alguno de su origen. Era un texto simple, directo y escalofriante. Solo contenía 3 palabras: no vayas mañana. El estudiante, medio dormido, lo vio. Pensó que era spam, una de esas cadenas de mensajes sin sentido, o quizás una broma de mal gusto de algún amigo. Sin pensarlo 2 veces, lo borró y siguió durmiendo, sin darle mayor importancia al incidente. A la mañana siguiente su rutina no cambió. Se levantó, se preparó y salió de casa temprano como todos los días para ir a sus clases. Pero ese día algo fue diferente. El joven nunca llegó a su destino. Las horas pasaron y la preocupación de su familia creció hasta convertirse en una búsqueda desesperada. La policía se involucró, rastreando sus posibles rutas, interrogando a amigos y compañeros. No había ninguna pista. Semanas después, en una zona boscosa alejada de su camino habitual, unos excursionistas encontraron su teléfono móvil. El hallazgo fue desconcertante. El teléfono estaba intacto, sin un solo rasguño, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado, pero tenía la batería completamente agotada. Los especialistas forenses intentaron recuperar los datos, buscando cualquier pista que pudiera explicar su desaparatoria. Revisaron las llamadas, los mensajes, las aplicaciones. No encontraron nada fuera de lo común.
El mensaje de advertencia que la familia aseguraba que el joven había recibido simplemente no existía. No había registro de él en los servidores de la compañía telefónica, ni rastro alguno en la memoria del dispositivo. Era como si se hubiera evaporado. Para los investigadores, sin una prueba física, la historia del mensaje era solo un rumor, una anécdota contada por una familia angustiada. El caso se enfrió, lleno de preguntas sin respuesta, y hasta el día de hoy, la desaparición del estudiante sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Quién envió ese mensaje? ¿Y cómo sabía lo que iba a ocurrir? Ahora, pasemos a un caso igualmente inquietante, conocido como el aviso del desconocido. El protagonista de esta historia es un hombre de mediana edad, un oficinista con una vida tranquila y una rutina predecible. Cada noche, al terminar su jornada laboral, caminaba de regreso a casa por el mismo trayecto. Era una ruta que conocía de memoria, un camino que había recorrido cientos de veces sin ningún incidente. Pero una noche, todo cambió. Mientras caminaba por una calle poco iluminada, una figura emergió de las sombras. Era un hombre que nunca había visto antes. No parecía peligroso ni agresivo. Su aspecto era normal, pero su mirada era intensa. El desconocido se detuvo frente a él, bloqueándole el paso. No le pidió dinero, no lo amenazó. Solo pronunció una frase con una voz calmada pero firme. No tomes ese camino. Luego, levantó la mano y señaló hacia una calle paralela, más larga y transitada. Ve por allí, le indicó. El hombre se quedó perplejo. La situación era surrealista. ¿Por qué un completo extraño le daría una orden así? Pensó que quizás era un loco, alguien que buscaba confundirlo o jugarle una broma. Dudó por un instante, mirando la calle que le señalaba y luego su ruta habitual. La desconfianza pesó más que la curiosidad. Agradeció secamente al desconocido y, con una sensación de extrañeza, decidió ignorar el consejo y continuar por su camino de siempre. Era más corto y ya estaba casi en casa. Esa fue la última decisión que tomó. El hombre nunca llegó a su hogar. Su familia, alarmada por su tardanza, denunció su desaparición a la mañana siguiente. La policía inició una investigación exhaustiva. Lo primero que hicieron fue revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la zona. Revisaron horas y horas de video de cada cámara instalada en la calle donde supuestamente ocurrió el encuentro, pero el resultado fue desconcertante. En ninguna de las grabaciones aparecía el misterioso desconocido. Las cámaras mostraban al hombre caminando solo, deteniéndose un momento en medio de la acera, como si estuviera hablando con alguien invisible, y luego continuando su marcha. No había nadie más allí. Los investigadores buscaron testigos, preguntaron a los vecinos y a los comerciantes de la zona, pero nadie vio a un segundo hombre. Solo quedó el relato que el propio desaparecido le había contado a su esposa por teléfono minutos antes del encuentro. La advertencia de un fantasma, de un guardián invisible que nadie más pudo ver. Su caso, al igual que el del estudiante, se sumó a la larga lista de misterios sin resolver. Estos casos nos dejan con una profunda sensación de inquietud. Nos enfrentamos a la idea de que existen fuerzas o conocimientos que escapan a nuestra comprensión. Las señales estuvieron ahí. No fueron claras, no fueron lógicas, pero existieron. Personas distintas en lugares distintos se encontraron con el mismo dilema: confiar en un aviso inexplicable o seguir con su lógica. Y cometieron el mismo error: ignorarlas. Siguieron adelante con sus vidas, con sus rutinas, sin saber que esos eran sus últimos momentos de normalidad. Estas advertencias no obligan a nadie, solo avisan. Su naturaleza es tan sutil que ignorarlas parece lo más fácil, lo más racional, hasta que es demasiado tarde. Y para estas personas, para el estudiante que borró un mensaje y para el hombre que ignoró a un extraño, nunca hubo una segunda oportunidad para decidir de nuevo. Sus historias nos persiguen, no solo por lo inexplicable de sus desapariciones,
sino por esa pregunta que queda flotando en el aire. ¿Qué habría pasado si hubieran hecho caso? ¿Y tú? ¿Alguna vez has recibido una señal extraña, una advertencia que no pudiste explicar? ¿Le hiciste caso o la ignoraste? Déjame tu experiencia en los comentarios, me encantaría leerte. Estas historias nos demuestran que la realidad puede ser mucho más extraña de lo que imaginamos y que quizás, solo quizás, deberíamos prestar un poco más de atención a los susurros del universo. Las advertencias habían cambiado. Ya no eran simples notas dejadas en la puerta, ni susurros de extraños en la calle. No, esto era diferente. Ahora comenzaban a llegar de formas que desafiaban toda lógica. Formas imposibles, sin una explicación clara, sin un origen que se pudiera rastrear y sobre todo, sin respuestas. Eran mensajes que parecían venir de la nada, del vacío, del futuro, o quizás de un lugar mucho más oscuro. Eran ecos de un peligro inminente, advertencias digitales que se manifestaban en nuestros dispositivos más personales. Hoy vamos a explorar casos donde la tecnología misma pareció revelarse para enviar un último aviso. Casos donde un simple mensaje o una llamada silenciosa se convirtieron en la frontera entre la vida y un destino desconocido. Prepárate, porque estás a punto de entrar en un mundo donde las señales no solo se leen, se reciben directamente en la palma de tu mano. Iniciamos con el caso número 5, al que hemos llamado el mensaje que nadie envió. Imagina esta escena. Una mañana, como cualquier otra, una mujer se prepara para salir. Revisa su teléfono y nota algo extraño. Tiene un mensaje nuevo. No sería nada raro si no fuera porque el remitente era su propio número. Ella se quedó helada por un segundo. ¿Se había enviado un mensaje a sí misma por error? No lo recordaba. Abrió la conversación y el texto era breve, directo y escalofriante. Decía solo 3 palabras. No vayas hoy. Confundida, revisó su historial de mensajes enviados. No había nada. Revisó la carpeta de borradores. Vacía. No había ningún registro de que ese mensaje hubiera sido escrito o enviado desde su dispositivo. Pensó que debía ser un fallo del sistema, un simple error de la red, algo sin importancia. Quizás su teléfono estaba fallando. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo a una extraña casualidad. Pero mientras terminaba de prepararse, su teléfono vibró de nuevo. El corazón le dio un vuelco. Era el mismo mensaje, del mismo remitente, su propio número, con exactamente las mismas palabras. No vayas hoy. Ahora la inquietud se convirtió en un nudo en el estómago. 2 veces. ¿Qué significaba? ¿Era una broma de muy mal gusto? ¿Alguien había clonado su número? Descartó esa idea. Era demasiado complicado para una simple broma. A pesar del miedo que empezaba a sentir, tenía compromisos importantes. Reuniones de trabajo que no podía cancelar. La lógica le decía que no podía alterar su día por un mensaje fantasma. Tomó una decisión. Decidió ignorar la advertencia y salir de todos modos. Pensó que al final del día se reiría de su propio nerviosismo. Se guardó el teléfono en el bolsillo, tomó sus llaves y salió de casa. Pero ella nunca regresó. Las horas pasaron. Sus familiares y amigos, preocupados por su ausencia, comenzaron a llamar. Su teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Finalmente denunciaron su desaparición. La policía inició una investigación. Días después, encontraron su coche aparcado en una calle lateral, no muy lejos de su oficina. Dentro del coche, sobre el asiento del copiloto, estaba su teléfono. Estaba en perfecto estado, la batería cargada, sin un solo rasguño. Los investigadores lo analizaron minuciosamente, buscando cualquier pista que pudiera explicar qué le había sucedido. Buscaron registros de llamadas, mensajes, actividad en redes sociales. No encontraron nada sospechoso. Revisaron la conversación de la que hablaban sus amigos.
esa que ella mencionó antes de salir. Pero en el teléfono no había rastro del mensaje, ni en los recibidos, ni en los enviados, ni en ninguna carpeta oculta. Simplemente no existía. Para la tecnología, para los registros del sistema, ese mensaje nunca fue enviado y nunca fue recibido. La única prueba de su existencia era el recuerdo de las personas a las que ella se lo contó, una historia que sonaba a delirio. El caso se cerró por falta de pruebas, catalogado como una desaparición voluntaria. Solo quedó el eco de una advertencia digital que no escuchó, un mensaje que intentó salvarla y que se borró a sí mismo de la existencia. Nuestro siguiente caso es igualmente perturbador. Lo conocemos como el caso número 6, la llamada sin voz. El protagonista de esta historia es un hombre llamado Marcos, un arquitecto que llevaba una vida completamente normal. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio, su teléfono sonó. Miró la pantalla, pero no había ningún número visible. Solo aparecía número desconocido. Por curiosidad o quizás por costumbre, contestó. «Hola», dijo. Del otro lado, silencio absoluto. No se oía respiración, ni estática, ni ruido de fondo. Nada. Era un silencio denso, pesado, casi tangible. Marcos repitió. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Silencio. Después de unos segundos que le parecieron eternos, la llamada se cortó. Le pareció extraño, pero lo atribuyó a una de esas molestas llamadas automáticas de telemarketing que a veces fallan. No le dio más importancia y siguió con su trabajo. Al día siguiente ocurrió de nuevo, exactamente a la misma hora, con la misma precisión de un reloj suizo. Su teléfono sonó. De nuevo, número desconocido. Con una mezcla de fastidio y curiosidad, contestó. Y de nuevo, el mismo silencio sepulcral. Esta vez, Marcos se mantuvo en la línea más tiempo, esperando, escuchando atentamente, pero no hubo ni el más mínimo sonido. La llamada volvió a cortarse sola después de unos 30 segundos. Ahora sí estaba intrigado. 2 días seguidos, a la misma hora, la misma llamada silenciosa. No podía ser una coincidencia. Llegó el tercer día. Marcos estaba expectante. Miraba el reloj, esperando que dieran las 4:30 de la tarde. Y puntualmente el teléfono sonó. Número desconocido. Su corazón latía un poco más rápido. Contestó, pero esta vez no dijo nada. Simplemente esperó. El silencio al otro lado era el mismo, opresivo. Pasaron 10-20 segundos. Justo cuando pensaba que la llamada se cortaría como las veces anteriores, escuchó algo. Una voz. No era masculina ni femenina. Era extraña, casi mecánica, desprovista de toda emoción. Y pronunció una sola palabra. Una palabra clara y contundente. No. Inmediatamente después la llamada terminó. Esa noche, Marcos tenía planes para salir con unos amigos. La palabra no resonaba en su cabeza. ¿No qué? No salgas, no vayas. Era una advertencia. Se sentía absurdo. Era solo una palabra de una llamada anónima. No podía dejar que algo tan trivial controlara su vida. Al igual que la mujer del caso anterior, decidió hacer caso omiso. Se vistió, tomó las llaves y salió de casa para reunirse con sus amigos. Ellos lo esperaron en el bar acordado, pero Marcos nunca llegó. Su teléfono a partir de ese momento sonaba apagado. Nunca más se supo de él. La investigación policial no encontró nada. No hubo testigos de su desaparición. Revisaron las cámaras de seguridad de su calle, pero en un punto ciego del sistema. Simplemente desaparecía de la vista. Lo más desconcertante fue el análisis de su teléfono, que fue recuperado después. Los peritos examinaron los registros de la compañía telefónica. Buscaron esas 3 llamadas de un número desconocido. No había absolutamente nada, ni en los registros del dispositivo ni en los registros de la red. Para todos los sistemas, esas llamadas nunca existieron. La llamada sin voz, la advertencia de una sola palabra, se desvaneció sin dejar rastro, llevándose consigo a Marcos.
Estos casos, el del mensaje y el de la llamada, nos dejan con una profunda sensación de inquietud. Nos enfrentamos a fenómenos que escapan a nuestra comprensión de la tecnología y la realidad. Estos mensajes no deberían haber existido. No tenían un origen rastreable. No seguían las reglas de la comunicación digital que conocemos. A simple vista, no tenían sentido, pero todos, sin excepción, tenían algo en común. Eran advertencias, y llegaron justo antes de que fuera demasiado tarde. Fueron la última oportunidad, el último aviso antes del desastre, un eco del futuro, una señal del más allá, o quizás una falla en la propia estructura de la realidad que por un instante intentó protegerlos. Lo más aterrador es pensar cuántos mensajes como estos se envían cada día y cuántos de ellos son ignorados. Algunas personas simplemente desaparecen, sin testigos, sin forcejeos, sin hacer el menor ruido. Es como si se desvanecieran en el aire, como si nunca hubieran existido, pero justo antes de irse, cada uno de ellos recibió una advertencia. Una advertencia que nadie supo cómo interpretar hasta que ya fue demasiado tarde. Hoy vamos a explorar casos reales que desafían toda lógica, desapariciones que la policía no ha podido resolver y que nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Estás listo para adentrarte en el misterio? Comencemos con el caso 7, al que llamaremos la habitación intacta. Imagina a un joven, digamos que se llama Marcos, viviendo solo en un pequeño apartamento en la ciudad. Llevaba una vida tranquila, iba a la universidad, trabajaba a tiempo parcial. Un día su familia intenta contactarlo. Le llaman, le envían mensajes, pero no hay respuesta. Pasa un día, luego 2. La preocupación se convierte en pánico. Finalmente alertan a la policía. Cuando los oficiales llegan al apartamento, tienen que forzar la entrada. Lo que encuentran dentro es desconcertante. La habitación de Marcos está en perfecto orden. La cama está hecha, sin una sola arruga. La ropa está doblada en el armario. Las luces están apagadas. Sobre la mesita de noche, junto a la cama, está su celular. La pantalla está encendida, mostrando un mensaje de texto abierto. El mensaje es corto, directo y escalofriante. Dice solo 3 palabras. No te quedes. La policía inicia la investigación de inmediato. ¿Quién envió ese mensaje? Revisan los registros telefónicos de Marcos. Contactan a la compañía de telefonía, pero el mensaje no existe. No hay registro de que haya sido enviado ni recibido. Es como si hubiera aparecido de la nada. Los investigadores interrogan a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Nadie sabe nada. Nadie recuerda que Marcos tuviera problemas o enemigos. Era un chico normal, querido por todos. Lo más extraño es que no hay ninguna señal de entrada forzada en el apartamento, aparte de la que hizo la policía. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. Las ventanas estaban cerradas y aseguradas. No hay huellas dactilares que no pertenezcan a Marcos. No hay señales de lucha. Es como si se hubiera levantado de su cama y simplemente hubiera dejado de existir. Los vecinos no vieron ni oyeron nada inusual. Las cámaras de seguridad del edificio no captaron a nadie entrando o saliendo de su apartamento en los días previos a su desaparición. Con el paso de los meses, el caso se enfría. Sin pistas, sin sospechosos, sin un cuerpo, la investigación llega a un punto muerto. El caso de Marcos fue archivado, catalogado como una persona desaparecida más en una larga lista de casos sin resolver. Pero esa advertencia, no te quedes, quedó flotando en el expediente como la única pista, una pista que nadie hasta el día de hoy ha podido entender. ¿Qué significaba? ¿Quién la envió? Y lo más importante, ¿a dónde se fue Marcos? El misterio de la habitación intacta permanece, un recordatorio silencioso de que a veces las respuestas simplemente no existen. Ahora pasemos al caso 8, conocido como el viaje interrumpido.
Esta historia involucra a dos amigos, llamémoslos Javier y Carlos. Eran amigos de toda la vida, inseparables desde la infancia. Un fin de semana decidieron hacer un viaje corto por carretera para visitar a unos amigos en un pueblo cercano. Era un trayecto que habían hecho docenas de veces, una ruta familiar y segura de apenas 2 horas. Justo antes de salir, mientras cargaban sus mochilas en el coche, uno de ellos, Javier, recibió un mensaje de texto en su celular. Al igual que en el caso anterior, el mensaje no tenía remitente. Era un número desconocido, o más bien no era un número en absoluto. Simplemente apareció en su pantalla. El mensaje era breve y ominoso. No sigan. Javier se lo mostró a Carlos, y ambos se rieron. Pensaron que era una broma de alguno de sus amigos intentando asustarlos. Sin pensarlo 2 veces, ignoraron el mensaje. Subieron al coche y emprendieron su viaje. Nunca llegaron a su destino. Horas después, cuando sus amigos se preocuparon porque no llegaban, comenzaron a llamarles. Los teléfonos de Javier y Carlos sonaban, pero nadie contestaba. Finalmente alertaron a las autoridades. La policía comenzó a buscar a lo largo de la carretera que debían haber tomado. No tardaron mucho en encontrar el coche. Estaba detenido a un lado de la carretera, en un tramo recto y sin incidentes. El motor estaba apagado. Las puertas estaban cerradas con llave, pero no forzadas. Cuando los oficiales lograron abrir el vehículo, la escena se volvió aún más extraña. Dentro del coche estaban todas sus pertenencias, sus mochilas en el asiento trasero, sus carteras en la guantera, sus teléfonos móviles sobre el tablero. No había signos de violencia, ni de robo, ni de lucha. El coche estaba en perfectas condiciones, con el tanque de gasolina casi lleno. Simplemente Javier y Carlos no estaban. Habían desaparecido. La investigación se puso en marcha de inmediato. La policía intentó rastrear el origen del misterioso mensaje. No sigan, pero fue imposible. Al igual que en el caso de Marcos, no había ningún registro de ese mensaje en la red de la compañía telefónica. Era un fantasma digital. Revisaron las cámaras de tráfico de la carretera, pero no captaron nada fuera de lo común. El coche de los amigos pasa por un punto de control, y minutos después ya no se le ve en la siguiente cámara. En ese corto tramo de carretera algo sucedió. El área fue rastreada con perros, helicópteros y decenas de voluntarios. No encontraron ni una sola huella, ni una prenda de ropa, ni rastro alguno de Javier y Carlos. La carretera seguía igual. Los coches pasaban como si nada. Era como si el mundo hubiera seguido su curso normal, excepto para ellos dos. El caso se convirtió en una leyenda local, un cuento de advertencia para los viajeros, pero para sus familias fue una pesadilla sin fin. 2 jóvenes llenos de vida se esfumaron en un viaje corto, dejando atrás solo un coche perfectamente ordenado y un mensaje inexplicable. Estos casos, la habitación intacta y el viaje interrumpido, son solo 2 ejemplos de un patrón mucho más inquietante. Personas que desaparecen sin dejar el más mínimo rastro físico. No hay evidencia forense, no hay testigos, no hay motivos aparentes. Lo único que conecta estas historias es esa advertencia previa. Un mensaje anónimo, imposible de rastrear, que llega justo antes del evento. ¿Es una coincidencia o es la clave para entender lo que realmente sucedió? Podríamos especular durante horas. ¿Se trata de secuestros increíblemente sofisticados? ¿Son obra de una organización secreta con tecnología que escapa a nuestra comprensión? ¿O estamos ante algo que va más allá de lo humano, algo paranormal o extraterrestre? Cada teoría parece tan improbable como la anterior. La única certeza es que para estas personas la advertencia llegó, pero llegó demasiado tarde. O quizás no fue entendida a tiempo. Y la pregunta que nos queda es, si recibieras un mensaje así, ¿qué harías? ¿Lo ignorarías como una broma? ¿O te detendrías a pensar que podría ser tu última oportunidad?
Estos misterios nos recuerdan lo frágil que puede ser nuestra realidad y lo poco que sabemos sobre el mundo que nos rodea. Historias como estas seguirán fascinándonos y aterrorizándonos porque tocan uno de nuestros miedos más profundos, el miedo a lo desconocido. Algunas advertencias llegan una sola vez, no se repiten, no insisten, simplemente aparecen como un susurro en medio de una tormenta. Son claras, directas y, sobre todo, definitivas. Para quienes las recibieron, estos fueron los últimos avisos. Nuestro primer caso de hoy nos lleva a una oficina aparentemente normal, un lugar donde la rutina es ley. Lo llamaremos el caso de la advertencia final. Imagina llegar a tu escritorio una mañana cualquiera y encontrar una nota, una simple hoja de papel doblada. No está firmada, no tiene remitente, y lo más extraño es que nadie más tiene acceso a tu espacio personal. La desdoblas y lees solo 3 palabras: no salgas hoy. ¿Qué harías? Para nuestro protagonista la respuesta fue simple, era una broma, una jugarreta de algún colega con demasiado tiempo libre. Sin pensarlo 2 veces, arrugó el papel, lo lanzó a la basura y continuó con su día como si nada. Salió de la oficina a la hora de siempre, caminó hacia su coche y se dirigió a casa, pero nunca llegó. Simplemente desapareció del mapa. La policía inició una investigación exhaustiva. Interrogaron a todos sus compañeros de trabajo, revisaron cada centímetro de la oficina, analizaron las cámaras de seguridad de todo el edificio, pero no encontraron absolutamente nada. No hubo testigos que vieran algo extraño. No había registros de ninguna persona ajena a la empresa entrando en su oficina. Nadie, absolutamente nadie, pudo explicar cómo apareció esa nota en su escritorio, ni por supuesto quién la escribió. El misterio se hizo más profundo con cada callejón sin salida. Era como si el hombre se hubiera desvanecido en el aire en el trayecto de su trabajo a su casa. El caso a día de hoy sigue abierto, archivado en una pila de expedientes sin resolver. La advertencia fue clara, pero fue ignorada. Y como suele ocurrir en estas historias, nunca se repitió. Fue literalmente el último aviso que recibió en su vida, un recordatorio escalofriante de que a veces las bromas más simples pueden ocultar las verdades más aterradoras. Ahora pasemos a nuestro segundo caso, una historia que nos recuerda que el peligro no siempre espera a que salgamos de casa. A veces llama a nuestra puerta. Lo hemos titulado El mensaje nocturno. Una mujer, llamémosla Ana, despertó sobresaltada en la quietud de la madrugada. No fue un ruido, ni una pesadilla. Fue la vibración insistente de su teléfono sobre la mesita de noche. Con los ojos entrecerrados, lo tomó y miró la pantalla. Tenía un mensaje de un número desconocido. La hora de recepción era inquietante. Las 3 de la mañana en punto. El texto era breve pero helador. Decía una sola frase: no abras la puerta. Su primer pensamiento fue que era un error. Alguien que se había equivocado de número en mitad de la noche. Quizás un amigo borracho intentando contactar a otra persona. Molesta por la interrupción, se dispuso a ignorarlo y volver a dormir. Pero justo en ese instante, escuchó ruidos afuera. No eran fuertes, más bien sutiles, como si alguien estuviera moviéndose sigilosamente en su porche. A pesar del mensaje, la curiosidad y el miedo la empujaron a levantarse. Se acercó a la ventana, apartó ligeramente la cortina y miró hacia la oscuridad del exterior. No había nadie. El porche estaba vacío, la calle desierta bajo la pálida luz de una farola. Pensó que quizás había sido el viento o un animal nocturno. Tratando de calmar su corazón acelerado, regresó a la cama y finalmente se quedó dormida. Pero la mañana siguiente trajo consigo un horror silencioso. Al despertar se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. La puerta principal de su casa estaba completamente abierta. No solo esa, sino también la puerta trasera
y todas las puertas de las habitaciones interiores. Un frío antinatural recorría la casa, que ahora se sentía extrañamente vacía y expuesta. Aterrada, corrió a buscar su teléfono para llamar a la policía, pero al revisar el historial de mensajes, descubrió algo aún más imposible. El mensaje de las 3 de la mañana había desaparecido. No había registro alguno de su existencia. Desde ese día nadie volvió a ver a Ana. Su casa quedó como un escenario congelado en el tiempo, con todas las puertas abiertas como una invitación a la nada. El mensaje fue ignorado y el misterio de su desaparición, al igual que el texto, se borró sin dejar rastro. Estos avisos, el de la nota y el del mensaje, fueron increíblemente claros. No dejaron lugar a dudas sobre su intención. Sin embargo, no fueron tomados en serio. ¿Y por qué? Porque parecían imposibles y lógicos fuera de toda realidad. ¿Cómo podría una simple nota predecir un destino fatal? ¿Cómo podría un mensaje anónimo conocer los peligros que acechan al otro lado de la puerta? La mente humana tiende a rechazar lo que no puede explicar, a catalogarlo como una broma o un error. Y es precisamente por esa razón, por esa incredulidad, que estas advertencias se convirtieron en las últimas. Fueron la última oportunidad, el último salvavidas lanzado antes del abismo, y fueron ignorados. En todos estos casos, las advertencias existieron. Fueron claras, fueron directas, pero tuvieron algo en común. Nadie escuchó, nadie hizo caso, y eso lo cambió todo. A veces, el peligro no se anuncia con sirenas ni estruendos. A veces llega como un susurro, una premonición fugaz o una llamada de un número desconocido. Son momentos que desafían toda lógica, señales que, de ser atendidas, podrían haber alterado el curso del destino. Pero en la prisa de la vida cotidiana, es fácil descartarlas como simples coincidencias, bromas pesadas o frutos de nuestra imaginación. Hoy exploraremos historias donde la línea entre la casualidad y lo inexplicable se desdibuja por completo. Relatos de personas que recibieron un aviso, una advertencia clara y concisa, pero decidieron ignorarla. ¿Qué sucede cuando el universo te envía una señal y tú eliges no verla? ¿Existe realmente una segunda oportunidad? Estas historias nos recuerdan que a veces el acto más simple, como contestar una llamada o prestar atención a una frase olvidada, puede ser la diferencia entre la vida y un misterio sin resolver. Acompáñame a desentrañar estos casos, donde el verdadero terror no fue lo que sucedió, sino lo que pudo haberse evitado. Empecemos con el caso número 11, una historia que he decidido titular El aviso ignorado. Imagina esto. Un hombre está en su casa, preparándose para salir, llevando una vida completamente normal. De repente su teléfono suena. Mira la pantalla y es un número que no reconoce, uno de esos números privados o desconocidos que solemos ignorar. Duda por un instante, pensando si debería contestar o no. Todos hemos estado en esa situación, debatiendo si será un vendedor o una llamada importante. Finalmente la curiosidad le gana y responde. Del otro lado de la línea, escucha una voz que nunca antes había oído. No suena amenazante ni alterada. De hecho, suena extrañamente tranquila, demasiado tranquila, lo que la hace aún más inquietante. Esta voz desconocida pronuncia solo 2 palabras, de forma clara y pausada. No vayas, nada más. No explica a dónde no debe ir, no da ningún contexto, no ofrece ninguna razón. Solo esas 2 palabras, suspendidas en el silencio. El hombre naturalmente se queda perplejo. Piensa que tiene que ser una broma de mal gusto, quizás un amigo jugándole una pasada o un número equivocado. ¿Quién no pensaría lo mismo? Se ríe, cuelga el teléfono y no le da más importancia. Continúa con sus planes. Sale de su casa como si nada hubiera pasado y se dirige a su destino. Pero aquí es donde la historia da un giro oscuro. Ese hombre nunca volvió.
desapareció sin dejar rastro. Cuando las autoridades iniciaron la investigación, revisaron todo: sus movimientos, sus relaciones, sus últimas actividades y, por supuesto, su teléfono. Buscaron la llamada que había recibido, esa extraña advertencia. Pero no había nada. La llamada no aparecía en el registro de su teléfono. No existía en los registros de la compañía telefónica. Era como si nunca hubiera ocurrido. Nadie pudo rastrear su origen. La llamada fue un fantasma, una voz surgida de la nada con un mensaje crucial. El aviso fue real, fue directo, pero fue ignorado por completo. Y en su caso, no hubo una segunda oportunidad para escucharlo. La pregunta que queda flotando en el aire es escalofriante. ¿Qué sabía esa voz? ¿Y qué habría pasado si él, por un solo momento, hubiera decidido hacerle caso y simplemente quedarse en casa? Ahora, pasemos al caso número 12, al que llamaremos la advertencia olvidada. Esta historia es diferente, más sutil, pero igual de perturbadora. Involucra a toda una familia y un recuerdo que, en su momento, pareció completamente insignificante. Piensa en tu propia vida, en las miles de conversaciones y frases que escuchas cada día. La mayoría se pierden, se olvidan, se convierten en ruido de fondo. Eso fue lo que le pasó a esta familia. Mucho después de la tragedia, mientras intentaban reconstruir los hechos, un recuerdo colectivo comenzó a emerger en sus mentes, como una vieja fotografía que lentamente recupera su color. Recordaron una frase que estaban seguros de haber escuchado antes del fatídico día: no salgan esa noche. Era una advertencia simple y directa, pero el problema era que nadie podía precisar su origen. ¿Quién lo dijo? ¿Fue un vecino? ¿Un amigo durante una conversación casual? ¿Lo escucharon en la televisión? El recuerdo era difuso, fragmentado. Nadie recordaba el contexto exacto ni la persona que lo había pronunciado. Por eso mismo, en su momento, no le dieron la más mínima importancia. Lo descartaron como un comentario más, una de esas cosas que se dicen sin pensar. La noche en cuestión llegó. Tenían planes, una salida familiar. Y por supuesto salieron. No había ninguna razón aparente para no hacerlo. Pero esa noche ocurrió una tragedia, un evento devastador e inexplicable que cambió sus vidas para siempre. Nadie pudo explicar con certeza cómo o por qué sucedió. Fue entonces, en el dolor y la confusión posteriores, que la frase volvió a sus mentes con una fuerza abrumadora: no salgan esa noche. Ya no era un recuerdo borroso, era una advertencia clara, casi como un eco resonando desde el pasado. Era como si la frase siempre hubiera estado ahí, en el fondo de sus mentes, esperando ser reconocida, pero nadie la había tomado en serio. Parecía demasiado irrelevante, demasiado casual para ser una advertencia real, y fue ignorada hasta que, como en tantos otros casos, fue demasiado tarde para hacer algo al respecto. Esta historia nos enseña que a veces las advertencias más importantes no vienen con fanfarrias, sino que se esconden a plena vista, disfrazadas de normalidad. Estas historias nos dejan con una sensación inquietante, ¿verdad? Nos hacen cuestionar todo, porque no todas las advertencias gritan para llamar nuestra atención. Algunas susurran, algunas se presentan como una llamada anónima, otras como un recuerdo olvidado que emerge en el momento menos esperado. Son tan sutiles que es fácil pasarlas por alto, descartarlas como una simple casualidad o una paranoia sin fundamento. Las personas de estos relatos escucharon el mensaje. El hombre escuchó la voz al otro lado del teléfono. La familia escuchó la frase en algún momento. La advertencia llegó a sus oídos, pero no creyeron. No le dieron el peso que merecía. Y esa falta de fe, esa decisión de ignorar lo inexplicable, fue suficiente para sellar su destino. Es un recordatorio aterrador de que a veces las batallas más importantes no se libran contra un enemigo visible, sino contra nuestra propia incredulidad.
Quizás deberíamos prestar un poco más de atención a esos susurros. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si estas historias te han hecho pensar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos casos. Nos vemos en el próximo video. Hasta ahora, cada caso que hemos examinado parecía ser un mundo aparte. Historias aisladas, personas sin conexión aparente, lugares separados por miles de kilómetros. A primera vista no había nada que los uniera, simples tragedias, coincidencias desafortunadas. Pero cuando das un paso atrás y observas el panorama completo, cuando dejas de mirar cada árbol para ver el bosque, algo emerge, algo que estaba oculto a plena vista. Un patrón, una firma inquietante que se repite una y otra vez, conectando lo que parecía inconexo. Al revisar minuciosamente cada expediente, cada testimonio, cada detalle olvidado, la conexión se vuelve innegable. Todas las víctimas, sin excepción, recibieron una especie de advertencia. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. Estas advertencias no llegaron con semanas o meses de antelación. No, siempre aparecían justo antes del evento. Nunca demasiado temprano como para ser olvidadas, nunca demasiado tarde como para ser inútiles. Siempre en el último momento posible, como un eco final antes del silencio. Lo más frustrante es que ninguna de estas advertencias pudo ser comprobada. No había mensajes de texto, ni correos electrónicos, ni notas dejadas en un umbral. No dejaron ningún rastro físico, ningún registro tangible que un escéptico pudiera analizar. Solo quedaron los recuerdos fragmentados de testigos, de familiares, de amigos que escucharon la historia de segunda mano. Dijo que sentía que no debía ir. Mencionó un mal presentimiento, frases que son fáciles de descartar, y precisamente por eso todas fueron ignoradas, porque parecían absurdas, ilógicas, producto del estrés o de una imaginación hiperactiva. ¿Quién cancela un viaje importante por una simple corazonada? ¿Quién cambia los planes de toda una vida por un sentimiento fugaz de inquietud? En un mundo gobernado por la lógica y la razón, estas advertencias eran susurros en medio de una tormenta. Y esa indiferencia, esa decisión de ignorar lo inexplicable, es el verdadero corazón del patrón que se repite. Esto nos lleva al caso 13, un archivo que un investigador veterano apodó el aviso reconocido. Este hombre, a punto de jubilarse, decidió dedicar sus últimos meses a revisar casos sin resolver que siempre le habían parecido extraños. No buscaba asesinos, buscaba anomalías, y la encontró. Al comparar los testimonios de los círculos cercanos a las personas desaparecidas, notó una coincidencia escalofriante que todos los demás habían pasado por alto. Varias personas en diferentes años y en distintas ciudades habían descrito exactamente la misma sensación a sus seres queridos justo antes de desaparecer. No era solo un mal presentimiento, era algo más específico. Lo describían como una inquietud profunda, un miedo repentino, sin una causa aparente, como si el aire a su alrededor se volviera pesado y opresivo. Y junto a esa sensación llegaba la advertencia. Pero no era una voz, no eran palabras. Los testigos luchaban por explicarlo. Era más bien una comprensión súbita, una idea implantada directamente en su mente, una certeza interna que les decía que se detuvieran, que no continuaran, que cambiaran de rumbo, como si una parte primitiva de su propio cerebro o algo completamente ajeno les estuviera gritando una advertencia sin usar sonido. El investigador empezó a creer, en contra de todo protocolo, que no estaba lidiando con casos aislados. Para él, ya no eran tragedias individuales, eran manifestaciones del mismo fenómeno, repitiéndose una y otra vez a lo largo del tiempo, eligiendo a distintas personas como protagonistas de la misma y fatídica obra. La pregunta que lo atormentaba no era qué causaba las desapariciones, sino qué era esa fuente común de advertencias.
Y entonces llegó al caso 14, el que él mismo bautizó como la última coincidencia. Era el último expediente de su pila, el último punto en su mapa de conexiones. Y en este caso algo fue diferente. La persona involucrada, un joven universitario, también recibió la advertencia. La misma sensación de pánico inexplicable, la misma certeza interna de que no debía salir de su apartamento esa noche. Tenía planes, había quedado con amigos en un local del centro. Todo estaba listo, pero a diferencia de todos los demás casos, él decidió escuchar. No pudo explicar por qué, simplemente se sintió abrumado por esa sensación. Llamó a sus amigos, inventó una excusa y se quedó en casa, sintiéndose un poco tonto, pero extrañamente aliviado. Esa misma noche, una fuga de gas provocó una explosión catastrófica en el local al que se dirigía. Hubo una tragedia, muchos heridos, varias víctimas mortales. Él debería haber estado allí. Su nombre debería haber estado en esa lista. Fue la única vez, en todos los archivos que el investigador revisó, que la advertencia funcionó. Y funcionó por una sola razón, porque por primera vez alguien la tomó en serio. Y en ese momento, todo cambió. La perspectiva del fenómeno se transformó por completo. El patrón existe, de eso ya no hay duda, pero su propósito quizás no es el que pensábamos. No parece ser una sentencia de muerte o un presagio inevitable del fin. Es una herramienta, un mecanismo de defensa. El patrón no existe para asustar, existe para advertir. Es una campana que suena en el último minuto, una luz roja que parpadea en la oscuridad. Pero como cualquier sistema de alarma, solo funciona si alguien está dispuesto a escuchar. Solo es útil si se actúa antes de que sea demasiado tarde. Todo lo que escuchaste hasta ahora, cada historia, cada misterio, cada caso sin resolver, conduce a este preciso momento. Un solo caso que lo conecta absolutamente todo, la pieza final del rompecabezas. Pero esta vez, la advertencia final no llegó a una víctima desprevenida. No, esta vez llegó a alguien más. Llegó a la persona que está escuchando esto ahora mismo. Vamos a sumergirnos en lo que se conoce como el caso final, la advertencia registrada. Todo comenzó con un investigador, un hombre escéptico pero curioso, que decidió hacer algo que nadie había hecho antes. Quería grabar absolutamente todo su proceso de investigación, cada llamada, cada nota, cada segundo de silencio. Tenía la esperanza de no encontrar nada, de demostrar que todos estos misterios eran solo coincidencias o invenciones. Pero ocurrió algo completamente distinto. Una noche, mientras su equipo de grabación funcionaba como siempre, capturando el sonido ambiental de su oficina, recibió un mensaje. No era una llamada, no era un texto convencional. El origen era totalmente irrastreable. No tenía número de teléfono asociado. No provenía de ninguna cuenta de redes sociales. Era un fantasma digital. El mensaje era breve, directo y helado. Solo decía 2 palabras: no sigas. Ese mensaje quedó grabado. Por primera vez en la historia de estos fenómenos, había evidencia tangible. Una voz digital, sin origen, entregando una advertencia clara. El investigador, al escucharlo, sintió un escalofrío, pero su escepticismo era más fuerte que su miedo. Dudó, por supuesto, quién no lo haría, pero al final continuó con su investigación. Pensó que podría ser una broma de mal gusto, un hacker intentando asustarlo. Esa fue su decisión. Días después el investigador desapareció, simplemente se esfumó. Su apartamento estaba intacto, sus pertenencias en su lugar, pero él ya no estaba. Lo único que quedó fue su equipo de grabación, funcionando a la perfección. La grabación que contenía el misterioso mensaje estaba intacta. El mensaje no volvió a aparecer nunca más. Las autoridades tomaron el caso, analizaron el archivo de audio una y otra vez, pero no encontraron ninguna pista. El archivo quedó guardado, clasificado como evidencia en un caso sin resolver.
se convirtió en la única prueba irrefutable de que estas advertencias existen, de que no son producto de la imaginación. Pero también demostró algo mucho más inquietante. Las advertencias no pueden salvar a quien no quiere creer, a quien decide ignorarlas. El caso fue oficialmente cerrado, sin una explicación lógica, sin un culpable, sin un cuerpo, simplemente un hombre que se desvaneció después de recibir un aviso. Pero aquí es donde la historia da un giro que lo cambia todo. La grabación, el archivo de audio original, terminó. Se puede escuchar el final del mensaje y luego el silencio. Pero al analizar los metadatos del archivo digital, los expertos encontraron algo imposible. El archivo tiene una marca de tiempo, una fecha de creación futura. Una fecha que aún no ha ocurrido en nuestro calendario. Esto significa que el mensaje, esa advertencia grabada, no era para el investigador. Él fue solo el canal, el mensajero involuntario que registró la evidencia. El verdadero destinatario era la persona que escucharía esa grabación en el futuro. Era para quien escucha esto ahora, porque las advertencias no se detienen, siguen llegando y siempre llegan a tiempo. Así que si alguna vez recibes una advertencia que no puedes explicar, un mensaje extraño sin remitente, una sensación inexplicable de que debes detenerte, no la ignores. Piensa en este caso. Puede que sea la única oportunidad que tengas. Y quién sabe, quizá esa advertencia ya llegó y no te has dado cuenta. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más misterios, suscríbete para más.